Hola comunidad, déjenme poner aquí un comentario sobre de qué vamos a hablar en el día de hoy. Ok, entonces, hola a todas las personas que se nos unen en el día de hoy. Gracias por unirse a este Instagram Live espontáneo. Y creo que vamos a tener un tema súper interesante en el día de hoy. Entonces, para darle un contexto a las personas que no saben por qué yo estoy hablando, o sea, de qué vamos a hablar hoy, en qué consiste. La semana pasada estuve hablando sobre si me ven mirando para acá. Tengo todas las preguntas que me hicieron en comentarios anotados en mi computadora para que no se me olvide hablar de ninguno. Entonces, para ir dándoles un poquito de contexto, la semana pasada yo puse sobre el tema de los daddy issues, ¿verdad? Que son como estas heridas, situaciones que se dan por relaciones no saludables con los padres. Entonces, es un tema que para mí es un poco controversial con respecto a por qué se utiliza ese concepto. En mi último post que yo hice sobre el tema, hablé sobre que yo sentía que era un poco injusto, como ponerle la responsabilidad a las personas sobre el impacto que cuando eran niños, niñas o niñas, tuvieron esta relación con sus padres, que son la persona adulta, y esta relación le impactó. Entonces, cuando hablamos de daddy issues, siempre hablamos de, ella o él tiene esos daddy issues, pero no le ponemos como, ese es su problema, en vez de pensar, ok, ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo le impactó? ¿Por qué esta persona es como es? ¿Qué se puede hacer al respecto? Que claro, ¿verdad? Esa es la parte de la responsabilidad que le correspondió a ese padre. Y luego tenemos la responsabilidad que nos corresponde a cada persona con respecto a hacernos conscientes de esas heridas, cómo nos impactan y cómo podemos comenzar a trabajarlas. Obviamente, toda persona va a tener heridas causadas por figuras paternas. Bueno, déjame volver a modificar esa oración, porque no toda persona tiene necesariamente figuras paternas en su vida. Y por eso me refiero, por ejemplo, a parejas que son del mismo género, por ejemplo, parejas lesbianas que tienen familia. Entonces, ahí no hay un tema de necesariamente sobre el tema de los padres. Pero vamos a decir que una gran parte de la población tiene temas alrededor de heridas con sus padres. Y eso es natural porque nuestros padres, nuestras madres, quienes nos crían, no son personas perfectas. Y como no son personas perfectas, en algún momento no nos van a dar aquel apoyo que deseábamos, que necesitábamos, no van a cumplir con expectativas, van a tener sus propios temas emocionales. Y por esa razón, en algún momento no van a poder estar presentes o no estarán presentes de la forma de nuevo que hubiésemos querido, que necesitábamos. Y vamos a acarrear esas heridas. Entonces, no necesariamente tú tienes daddy issues por el tema, ¿verdad? O lo que conocemos como daddy issues, por tener heridas con tu papá. A lo que nos referimos como con daddy issues es de aquella persona que esas heridas son muy profundas, son muy presentes e impactan la forma en la que se manejan en su día a día. ¿Cómo son algunas formas en las que se impactan? Cómo se manejan con ciertas figuras de autoridad, en realidad, en específico, perdón, si son figuras masculinas, cómo se manejan en sus relaciones, también, específicamente si son relaciones heterosexuales, cómo se manejan con sus novios o sus esposos o parejas, ¿verdad? En general. Cómo se sienten en respecto a confianza con los hombres en general, cómo se perciben a sí mismas. O sea, tiene una forma muy particular de manifestarse. Y de nuevo, este es un espacio no para juzgar, sino a lo mejor para explicar, para validar. Obviamente, yo no podré darles la solución, la cura, lo que resuelve eh, las heridas con padres. Pero espero que en el día de hoy pueda responder algunas preguntas, darles algunos tips, de nuevo validar sus experiencias
Yo tengo muchas de las preguntas que me hicieron en el question box que yo puse la semana pasada, pero si alguien en el día de hoy tiene alguna otra pregunta, algún comentario, no duden en dejarla en el pequeño question box de aquí abajo o en los comentarios. Ok, entonces, una de las preguntas que me llegó para este tema de los daddy issues es si una persona puede tener daddy issues con un padre que nunca estuvo presente, ¿verdad? Como que puedo yo tener heridas con alguien que ni siquiera estuvo en mi vida. Y mi respuesta es sí. Puedes tenerla en particular si la forma en la que esta persona abandonó la familia y la crianza, cómo se manejó. También si en algún momento, por ejemplo, la persona falleció, el padre falleció, y ese duelo no se manejó de forma apropiada. Y si en algún momento la forma en la que esta persona, este padre no estuvo en la vida de esta niña o niño o niña, puede tener un impacto bastante grande, porque si por eso mamá se sintió extremadamente estresada, si a lo mejor la forma en la que se habló sobre el papá fue una forma de villanizar, ¿verdad? De decirle como que ese papá tuyo no sirve, que míralo como él nos dejó, este trabajo que estamos pasando porque tu papá no fue responsable. Cuando se hacen este tipo de comentarios, claro que eso tiene un impacto en la forma en la que vemos las figuras masculinas, o en este caso la figura del padre, ¿verdad? Y de nuevo, como el niño, la niña o el niño internalice esa experiencia, porque lo que yo, ¿verdad?, tengo de conocimiento es que cuando somos pequeños, pequeñas o pequeñas, pensamos que el mundo gira alrededor de nuestra persona. Y eso no es nada malo, esa es la forma en la que toda criatura pequeñita ve el mundo, como yo impacto directamente en lo que ocurre a mi alrededor. Entonces, si no hay una persona que se nos siente, se nos explique, nos acompañe, dejándonos saber que no es nuestra culpa, que no es que nuestro papá no nos quiso, que no es que nuestro papá no pudimos convencerle, que no fue culpa del embarazo que el papá se fuera, sino que fue una decisión consciente que él tomó y que eso no debe decir nada sobre quiénes somos como personas. Eso va a crear una herida. Y puede ser que las personas que te criaron te intentaron dar esa validación, intentaron hacerte recordar que esto no era nada tu culpa, pero como quiera, puede ser que tú lo hayas internalizado. Entonces, todas esas son formas en las que la falta o la no presencia de una figura paterna puede crear esas heridas. Y entonces es una forma en donde tenemos que específicamente para personas que son heterosexuales, donde tenemos que aprender cómo es tener yo quiero aprender a relacionarme con las figuras masculinas en mi vida, cómo es la pareja que yo siento que me hace falta porque esta persona no estuvo presente. Entonces, esa es una forma en la que yo invito como a hacer esa exploración, invito a recordar cómo se manejó ese tema en la casa, esa falta en la casa, qué impacto tuvo, cómo era el estrés, qué comentarios se escuchó sobre esa ausencia, cuál fue la imagen de tu padre que se te vendió, y ver cómo eso te ha impactado, ver qué te hizo falta y ver cómo a través de un proceso personal tú puedes cambiar esa narrativa. Y no tiene que cambiar de una forma en donde tú digas, wow, yo perdono a mi papá, yo lo entiendo, no hay problema. No, tú puedes como quiera sentir esa herida, pero llegar a un punto en donde tú entiendas que no tiene que ver con tu valor personal, que no es tu culpa, que no hay nada que tú pudiste hacer para hacer que esa persona adulta se quedara, porque esa fue su decisión personal. Yo le digo a las personas que con este tema del perdón y la familia y cualquier tipo de perdón, o sea, en nuestras vidas, pero en particular con el tema familiar, se nos hace creer que tenemos que perdonar y como quiera querer a nuestros padres y entenderle y tener gran empatía. Digo yo, no necesariamente se tiene que llegar a ese nivel. Yo tengo una percepción del perdón un poquito diferente, que es como si mientras tú puedas llegar a un espacio en donde tú puedas tener cierta paz con respecto a tu persona y llegar a un momento en donde las decisiones de tu papá en este caso no se sienta como yo tengo que acarrear con esto
y todos los días tomar una decisión que yo quiero hacer con esto y entender que y tomármelo como algo personal y consistentemente alimentar ese resentimiento, sino llegar a un espacio en donde tú puedas como tener una forma, porque ni siquiera es neutralidad, no es como que no te afecte, simplemente que tú puedas llegar a tener cierta paz al respecto, cerrar un poquito esa historia de una forma que te haga sentido a ti, no necesariamente esperando algo, una validación, una disculpa de la otra persona, sino una aceptación y una paz. Aquí dice, Carolina dice, aceptar suele ser más sanador y eso no necesariamente implica personal, pero imagino que ella se refiere a perdonar. Y yo estoy completamente de acuerdo con Carolina. Tú no tienes que decir, ay, sí, yo lo entiendo, te perdono, no hay problema, sino como una aceptación y entender en base a esa aceptación cuál es la historia que yo quiero escribir. Por cierto, yo adoro el perfil de Carolina, es una terapeuta excelente, es una colega que yo adoro. O sea que también recomiendo su perfil si necesitan, si desean como continuar empapándose sobre estos temas. Ok, pasemos a otras de las preguntas o temas que surgieron. Padre sobreprotector versus padre ausente. ¿Cuál es su impacto? ¿Cómo eso se ve? Wow, me encanta ese tema. Porque realmente en esta cultura, en especial si tú eres mujer, hay una sobreprotección y a la vez también una ausencia. Yo creo que también los hombres experimentan la ausencia, no necesariamente la ausencia física, sino la ausencia emocional. Esa es como la primera como aclaración que a mí me gustaría hacer. Como simplemente porque tu padre estuvo presente no significa que no estuvo ausente. O sea, que su figura física estuvo ahí, no significa que él emocionalmente no estuvo presente para ti. Es como ese papá que provee, es ese papá que disciplina, pero no es el papá que tú le puedes ir a hablar sobre tus emociones, que tú le puedes ir a pedir un consejo sobre algo como profundamente personal. Es un papá que no se hace responsable de sus emociones, entonces no se quiere ser responsable de la tuya. Entonces, un padre ausente no simplemente se tiene que ver que tu papá no estuvo en la casa. A veces simplemente que es para esa figura emocional de confianza, de apoyo, no estuvo ahí. Y eso también tiene un impacto. Entonces, con el padre sobreprotector, hay un tema sobre la independencia de no desarrollarse. De esa parte, específicamente hay muchos de los roles de género que se dan ahí, como con algunos padres sobreprotectores con mujeres, como que le dicen, no, pero yo te lo resuelvo, no, pero no te preocupes, no, pero eso lo maneja tu futuro esposo o tu novio o lo que sea. Y hay mujeres que no aprenden a manejar, o no aprenden a manejar como por ejemplo en carretera, qué sé yo, que no hacen ciertas transacciones, y no es porque no quieren, sino porque se le educó como que eso no es tu responsabilidad como mujer, yo me encargo, o tu novio se va a encargar, o tu esposo se va a encargar. También esa sobreprotección de las salidas, esa sobreprotección de la ropa, esa sobreprotección de no te preocupes, yo me encargo, o eso no te corresponde, o eso no lo debes hacer como mujer. De nuevo, estoy hablando mucho, ¿verdad?, desde esa particularidad, de ese rol de género que particularmente se da aquí en República Dominicana. Eso lo que crea es casi la persona internaliza el hecho de que no puede resolver. Internaliza esta sensación de que, bueno, la otra persona, alguien más se va a tener que encargar, yo no puedo hacerlo, o me va a salir mal, yo no puedo confiar en mí misma para poder resolver este tema. Tengo que esperar a que otra persona lo resuelva por mí. En inglés le dice como learn como helplessness, como esa idea de que yo no me puedo ayudar a mí misma. Y dice Carolina, y les mantiene en el rol de niñas, exactamente, la niña de papi, ¿verdad? La princesa de papi, que de nuevo es un término muy, qué sé yo, lindo cuando tú lo ves en un post de Facebook, pero cuando se siente como literalmente yo lo que sirvo es para estar aquí sentada, verme bonita, estudiar, comportarme de una forma como que apropiada y respetuosa, y yo debo de dejar, mi papá se encarga, y después de eso mi novio se va a encargar, mi esposo se va a encargar,
¿verdad? De nuevo, relaciones como heterosexuales, mantiene esta percepción de que yo no puedo confiar en mí misma de lograr estas cosas. Yo no puedo tener seguridad si un hombre no está al lado. Y también a veces culpabiliza en cosas en donde no es tu culpa, porque tu papá te va a decir, pero eso porque yo no estaba ahí. ¿O qué hacías tú haciendo eso tú sola? ¿Qué hacías tú sin un hombre ahí alrededor? Y como, no es tu culpa, no es tu culpa. Entonces, son todas esas cosas en las que se puede volver un poquito problemático esa sensación. Y a veces esa sobreprotección no solo se da hacia las hijas, sino también puede ver que eso se haya visto en un matrimonio de nuevo heterosexual, ¿verdad? Donde hay un hombre y una mujer, donde el papá también tiene esta sobreprotección con su esposa, ¿verdad? Con la madre, de no dejarle hacer ciertas cosas, de tener cierto control, que de nuevo sobreprotección, pero en realidad es control. Y entonces la hija puede pensar, eso es lo que yo debo de buscar en una pareja. Y si es un hijo, podría pensar que tiene ese derecho y que esa es su responsabilidad dentro de sus relaciones. Y de nuevo, se le pone como sobreprotección, pero realmente es un tema de control. Ahora, el padre ausente. De nuevo, la ausencia puede verse de muchas formas. La ausencia puede verse como una ausencia emocional, como literalmente una ausencia física. Y con la ausencia emocional, donde hay un padre de nuevo que te busca de la fiesta, paga todo en la universidad, lo de la casa, sí puedes salir como a veces a cenar con la familia, da para los cumpleaños, pero cuando tú realmente necesitas ese apoyo emocional, esa confianza, ese poderte sentarte con tu papá y decirle, mira papi, yo quiero hablarte sobre esto, y el papá está nulo. Eso tiene un impacto porque me hace sentir mis necesidades no son importantes para ti, o tú no las puedes manejar o son demasiado. O yo me tengo que hacer responsable de ellas porque tú me estás mostrando que hay algo que tú no lo vas a tolerar. Entonces eso después se puede transformar, por ejemplo, con algunos hombres, no tener esa comunicación con sus padres. Y entonces no aprenden a tener ese lenguaje emocional ni con sus parejas, ni con sus amistades masculinas. Y después deben de pensar como que eso no les corresponde, que hay algo mal en ellos como hombres por querer tener ese lenguaje emocional o creer que porque son hombres no les va a salir bien lo emocional. Pero mi papá nunca hizo eso y mírame qué bien me fue. Y después están en terapia o en sus relaciones como teniendo un problema de comunicación, sintiéndose cómoda cuando su pareja intenta tener alguna conversación emocional. Y es como, ese puede ser ese impacto de decir como, no, mientras yo te manteniendo, mientras yo cumpla con este estereotipo de la sociedad, no tengo que prestarle atención a mi mundo interno y no tengo que hacerme tan responsable del mundo interno de la otra persona, incluyendo mi pareja, incluyendo, por ejemplo, de mi familia. Y eso es problemático porque cada persona necesita atención a su mundo emocional, independientemente del género con el cual se identifique. Entonces, esa ausencia de ese lenguaje, de esa presencia emocional puede acarrear sus heridas. Y con las mujeres puede darse esa sensación de, es normal que un hombre no pueda hablar de sus emociones. O yo me tengo que hacer cargo de la responsabilidad emocional de la relación. Y ese también puede ser un pensamiento que se dé de nuevo en cualquier persona independientemente de su género, porque también puede ser que algunas personas de ustedes se identifiquen como género no binario, como diferente forma, y puedan decir, pero yo me siento así, yo no soy mujer. Yo no me identifico como mujer, también es válido. Puede hacerte creer que tu responsabilidad es resolver las emociones de la otra persona, no hacer a la otra persona sentirse incómodas y que hay algo mal con tus necesidades emocionales. Entonces, esa ausencia, de nuevo, emocional, tiene ese impacto. Ahora, una ausencia física, de nuevo, la hablamos un poquito al inicio, ya, ¿verdad? Con esos padres que no estuvieron presentes. Es ese tema de decir como, fue mi culpa, yo pude haber hecho algo diferente, sentir que la persona, que ese padre fue un villano, dependiendo de las historias que se han creado, sentir que vamos a repetir ese patrón o que no hay nada que podemos evitar para que esas cosas nos ocurran. Entonces, todo eso puede tener ese impacto emocional. Ok, vamos a ver algunos otros temas. Ok, entonces aquí hubo otra pregunta, como que qué hacer con un padre ausente y si no me afecta. De nuevo, ¿qué hacer con un padre ausente? Tú, más que nada, explorar cómo te ha impactado eso a lo largo de tu vida, si te ha impactado. Generalmente impacta de alguna forma u otra. No tiene que ser un impacto que cambie tu vida, que te altere, pero cuando
cuando no hay, cuando una de las figuras que estuvo ahí para nuestra creación, más en este país, ¿verdad? Que es mucho de la familia tradicional, tiene algún impacto. Tiene algún impacto de que vemos que personas en el colegio tienen a ambos padres y nosotros no lo tenemos, o nosotras, o nosotros. De nuevo, como la familia manejó la ausencia de ese padre, cómo ese padre se ausentó, en qué punto de nuestras vidas se ausentó. Ahora, tú puedes decir, o sea, si no te afecta, si tú puedes decir, mira, yo no tengo ni alguna reacción emocional, me da igual, eso es válido también. Porque de nuevo, no te tiene que destruir para que sea más o menos válido. El dolor, el duelo, estas experiencias, cada quien lo maneja de forma diferente. Entonces tú puedes decir, mira, no me afecta y no hay nada malo contigo. De todas formas, yo invito a hacer una exploración. Porque puede que no te afecte de una forma emocional que tú digas, me destruye, me hace sentir mal con mi persona, pero sí te puede impactar de una forma en donde cómo tú ves la familia, cómo tú ves el abandono, cómo tú manejas el resentimiento, tu relación con el perdón. O sea, todas esas cosas que yo creo que son sumamente importantes. También, por ejemplo, eso depende mucho del género. Por ejemplo, si un padre abandona y el hijo, ¿verdad?, del género masculino, puede ser que la mamá diga, pero tu papá me dejó, pero tú no me puedes dejar. O, tú también, tú no me quieres, así como tu papá me dejó, tú también me vas a dejar cuando tú seas grande. O sea, se puede utilizar mucho en manipulación y victimización y todo ese tipo de dinámicas. Entonces, yo invitaría como realmente a hacer esa exploración sobre cuáles han sido las historias alrededor de la ausencia de nuestros padres y cómo nos ha impactado de nuevo, aunque no sea de una forma sumamente emocional, que tú digas, wow, de verdad, yo me siento mal conmigo misma, o conmigo mismo, conmigo misma, esto fue mi culpa, pero ver de cómo esa ha sido forma de la narrativa de la vida que hemos desarrollado. Yo tuve otra persona que me escribió sobre, y yo creo que este tema es súper frecuente aquí como República Dominicana, como ¿qué pasa si las personas invalidan nuestras experiencias negativas con nuestros padres? Es decir, ¿qué pasa si las personas te hacen sentir como que, pero porque tu padre, como que tú lo tienes que querer, tú lo tienes que perdonar, como que bueno, pero fue la persona que te trajo a la vida? También esa misma historia son alrededor de las madres, como fue ella que te trajo a la vida, fue la que te trajo al mundo, mira que te pagaron para el colegio y todas esas cosas. Y es como, tú puedes tener esas dos, o sea, tú puedes vivir con esas dos realidades. Nuestros padres, ¿verdad? No me voy a enfocar en los padres porque como el tema de dar issues, como tus padres, tu papá pudo haberte traído a este mundo, tu padre pudo haberte ayudado a terminar y obtener una muy buena educación, tu padre pudo haberte sido parte de buenas vacaciones y tú has pasado un tiempo muy chulo, y tu padre pudo haberte herido, y tu padre pudo haberte decepcionado, y tu padre pudo no haberte apoyado de la forma en la que tú necesitabas, o al menos a lo mejor en algunos momentos hizo unos comentarios sobre ciertos temas, sobre cosas con respecto a ti que realmente te hirieron y tú no lo has podido perdonar. Tú puedes coexistir con esas dos realidades, o sea, y con 3, con 4 y con 5. O sea, yo siento que a veces aquí es como esa idea de no, tenemos que tener esta imagen idealizada de las personas que nos criaron, cuando no, las personas que nos criaron son seres humanos imperfectos, que en algunos momentos puede que hayan intentado hacer las cosas bien. Hay en algunos casos que los padres realmente no han traído cariño, ni compasión, ni empatía, ni cuidado hacia sus hijos, hijas o hijas. Y hay que reconocer eso, porque cuando podamos reconocer eso, aceptarlo y decir, ok, ¿qué yo hago con esa experiencia que yo viví? Entonces podemos sanar, entonces podemos escoger cómo interactuamos en ciertas relaciones, entonces podemos escoger la historia que creamos sobre nuestra propia persona. Como yo anoté aquí, la familia puede ser tóxica, o sea, tu padre puede ser tóxico, tu mamá puede ser tóxico, un título, exacto, idealizado es la palabra, dice Sara, un título no justifica, un título no valida, o sea, que tú seas tu padre no justifica que tú trates a la persona, o sea, que sea tu padre no significa que justifica que te trate mal, no significa que justifica el hecho de que te decepcionó, no significa que justifica que no te haya dado la atención emocional que tú necesitabas o la presencia física. Es un tema donde podemos aceptar esas 2, 3, 4 realidades, porque el ser humano es variado. El ser humano es una multitud de cosas.
Y así mismo es con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestra familia, con todas nuestras relaciones. Cuando podamos aceptar que tú puedes tener 2 o más experiencias o sentimientos hacia alguien, más vamos a poder aceptar esa realidad, poder validar, aceptar quién somos, lo que vivimos, no juzgarnos y poder continuar adelante. Ok, vamos a continuar con algunas cosas aquí. De nuevo, hola a las personas que se están uniendo en el live. Si tienen alguna pregunta, comentario, lo pueden hacer aquí, como han estado haciendo, o ponerlas en el question box que está allá abajo. Ok, ¿qué más? Ok, directamente yéndonos con el tema de los daddy issues. Y una persona me escribió sobre cómo ella piensa o ha observado cómo se... A ver si yo lo puedo decir esto correctamente en español. Se hace una romantización, se pone sobre... Se vende esta idea sobre los daddy issues, sobre particularmente alrededor de las mujeres que tienen temas de daddy issues. Y eso es algo que yo he visto mucho. Se dice como, wow, esa mujer te va a poner un pedestal. O hablan mucho sobre el tema de que estas mujeres van a querer validación en el aspecto emocional. Entonces, digo, en el aspecto sexual, perdón. Entonces, va a ser como el mejor sexo que tú has tenido. O sea, un montón de cosas que como se romanticiza y se fetichiza. Espero que haya dicho esos conceptos bien. Los daddy issues. Cuando el hecho de que una persona busque esas características en ti, o sea, el hecho de que sea una realidad, déjame organizar esa oración. O sea, si una persona te busca o encuentra atractivo ese aspecto de ti, como una forma de tener poder o validación o sentir que eso es lo que la sociedad busca, es una actitud muy predatoria. Eso es una actitud de depredador. Entonces, no, eso no tiene que ser si tu pareja te ama, aún tú teniendo ese tema con tu padre. Eso no quiere decir, eso no me refiero a una persona que te diga, mira, eso está bien, no te preocupes. O sea, y puede ser que en parejas aprendan a manejar esas heridas con respecto a padres, madres, con experiencias pasadas, de una forma que en realidad fortalezca la relación y se balancee. Pero eso es muy diferente a alguien que te busque, que glorifique, que ponga como deseable buscar particularmente a una mujer con temas alrededor de sus padres, porque de nuevo es algo donde están buscando una área de vulnerabilidad de parte de la constitución psicológica de la otra persona para utilizarla a su favor. Y esa es una actitud narcisista, esa es una actitud manipuladora, controladora, en cierta forma abusiva. Entonces, puede ser que la persona no esté consciente de que así es como realmente es esa dinámica. Pero por eso yo llamaría mucho la atención, como este tema de los daddy issues, este tema de, no, pero búscatela así porque ella va a buscar tu validación, eso te va a buscar al lado. Cuando te dicen ese tipo de cosas, eso es una conducta de peligro y de control. Entonces, hay que tener mucho cuidado como eso sale en la película, como lo escuchamos en la canción. Hay una canción de Demi Lovato que se llama Daddy Issues. Y literalmente como una tipa, ella cantándole como a este tipo, como tú puedes hacer lo que tú quieras conmigo, porque lucky for you, o sea, para tu suerte, I got all these daddy issues. Yo tengo todos estos daddy issues. Y como, eso es preocupante, que tú permitas o que se normalice en la relación conductas problemáticas de ambas partes, porque, son daddy issues. O qué bueno que ella tiene esos daddy issues, porque entonces me permite comportarme de esta forma y ella igual va a estar ahí para mí. Entonces, ambas partes, por eso yo digo, no podemos culpabilizar a nadie que tenga estas heridas, pero hay que analizar cómo estas heridas impactan nuestras relaciones.
Ya sea que nosotros tengamos esa herida, ya sea que tengamos a alguien en nuestra familia que tenga, en nuestra relación que tenga esas heridas y cómo explorarlo. Ok, vamos a ver qué otras cosas. Ok, padres que te hacen responsables de sus irresponsabilidades emocionales. Wow. A mí, una de las cosas que yo veo mucho en terapia son estas personas, ¿verdad? Que llegan con esa mochila sobre todo lo que sus padres le han dicho, que, bueno, arréglatela, bueno, no es mi culpa, o que se justifican, o que se victimizan, o simplemente nunca hablan y nunca van a hablar sobre el impacto emocional que tuvieron sus dinámicas familiares, sobre ese padre que se desaparecía, sobre ese padre que gritaba y era agresivo verbalmente y nunca pedía perdón, sobre ese padre que tenía orgullo, sobre ese padre homofóbico, sobre ese padre que utilizaba el dinero para manipular, sobre ese padre que era violento con la madre y nunca se habló. O sea, y llegan con esta mochila que básicamente del padre de forma explícita o implícita le dijo, arréglatela. Yo no te voy a pedir perdón. Yo no he hecho nada malo. Si esto te impactó, eso significa que tú eres débil, eso significa que te lo tomas personal, eso es tu problema. Y hay que reconocer lo dañinas que son esas conductas de nuestros padres. O sea, una persona adulta que decide hacerse de la vista gorda hacia el impacto emocional de sus acciones es problemático. Es problemático porque nuestras acciones, lo queramos o no, tienen un impacto. Que tú no te des cuenta del impacto, que tú no lo entiendas, que tú no lo quieras aceptar, no lo borra. Entonces, es importante poder entender que podemos, o sea, que nuestros padres pudieron haber tenido conductas irresponsables con respecto al tema emocional, que a veces la cultura juega un rol en eso, porque de nuevo en República Dominicana se normaliza mucho que los padres hagan lo que quieran, y decir, son hombres, ellos no saben sobre eso, o eso es lo que se le permite, o eso es lo normal. Poder entender que se te hizo creer que era tu responsabilidad, que era tu culpa, que estabas haciendo show, un drama, por reaccionar así. Y encontrar una forma de no de decir, bueno, yo lo perdono, no hay problema, imagínate el pobrecito, sino decir, wow, yo tuve que cargar con esto, todavía estoy cargando con esto. ¿Puedo yo obtener un perdón? Ok, ¿cómo yo puedo manejar el hecho que a lo mejor nunca me van a pedir perdón? ¿Cómo yo puedo entender que fue injusta esa carga que se me puso? ¿Cuál ha sido el impacto de esa carga con respecto a mis límites, con respecto a mi autoestima, con respecto a cómo yo manejo mis emociones, con respecto a cuánto yo confío en las personas? Ok, ¿qué yo puedo hacer al respecto de eso? ¿Cómo yo puedo sanar? ¿Cómo yo puedo permitirme algo diferente? ¿Cómo yo puedo notar si las relaciones a mi alrededor están repitiendo ese patrón? ¿Y cómo yo puedo permitirme el creer y el crear algo diferente para mí? Personas que sí entiendan el impacto de sus acciones. O entender que simplemente porque alguien no entienda el impacto de sus acciones, no significa que yo tengo que aceptarle eso. Que tú no entiendas el impacto que tu herida, que tus acciones están teniendo en mí, tú no lo puedas ver, que tú no puedas hacer algo diferente. Ok, yo lo entiendo, pero yo no tengo por qué aceptar eso. Yo no tengo por qué hacerme responsable. Yo no tengo por qué hacerte ver a ti por qué lo que tú estás haciendo está mal. Yo puedo dejarte saber, mira, hey, cuando tú me hablas así, yo me siento de esta forma. Yo puedo darte la oportunidad de tú hacer las cosas diferentes si yo veo que tú tienes interés. Pero no es mi responsabilidad cambiarte, sanarte, hacerte darte cuenta de que me hieres. No es mi responsabilidad invalidar mis reacciones, mis emociones, mis sentimientos, porque tú no los quieres ver, porque tú no los quieres aceptar, porque tú no sabes cómo manejarlos. Entonces yo puedo escoger decir, entiendo que tú no puedas verlo diferente, o que no puedas hacerlo diferente, pero yo no tengo por qué convivir con esto. Y darte oportunidad de hacer algo diferente.
De nuevo, es más fácil, como decimos aquí, del dicho al hecho hay un gran trecho, porque cuando hemos internalizado y vivido esas dinámicas por muchos años, es difícil como soltarlo, pero es posible. Yo quiero como que a todas las personas que nos estén viendo en el día de hoy, que sepan que hay esa posibilidad para ustedes. Entonces, vamos a ir viendo unas últimas cosas por aquí. Manipulación y victimización, ¿verdad? Estas conductas de te manipulo y me victimizo. De ese, ay, tú todo te lo tomas personal. Guay, yo sacrifiqué todo esto por ti para que tú me te trates así, para que tú tomes esas elecciones. O, por ejemplo, la manipulación, otra cosa, por ejemplo, financiera. De, yo no te voy a pagar la universidad a menos que tú estudies tal carrera. O yo voy a dejar de pagar esto en la casa si tú te comportas de esta forma. Y eso es muy problemático, porque específicamente en la cultura latina, en muchas otras culturas, pero puedo hablar de nosotros, se le da demasiado poder a los padres. Económico, social, o sea, religioso, donde se le da mucho poder y lamentablemente un gran porcentaje de padres, conscientes o no, utilizan ese poder para manipular a su familia, para manipular a sus hijos, hijas o hijas, para obtener lo que quieren, para no hacerse responsables de sus impactos. Entonces, en ese momento, y parte de lo que yo les recomiendo a las personas es identificar conductas de manipulación. ¿Cómo se te manipuló? ¿Cuál fue el impacto? Se te manipuló alrededor de temas emocionales, sobre temas económicos, sobre temas sexuales, sobre temas financieros, bueno, ya dije económico, sobre temas espirituales, sobre temas de profesión, sobre elecciones en tu vida. ¿Cómo era esa manipulación? Era manipulación verbal, era física, se te quitaba el cariño. Ok, ¿cómo se manejaba eso? Ok, después la victimización. ¿Qué pasaba cuando tú ponías tus límites? ¿Qué pasaba cuando tú decías no quiero? ¿Qué pasaba cuando tú le decías a la persona, hey, no voy a aceptar esta conducta? O lo que tú haces me hiere. ¿Se hacía la otra persona responsable? O te decía, wow, ay, ahora tú me quieres decir que yo soy el peor padre del mundo. Ah, pero tú no me dijiste eso cuando hice tal cosa. La persona se victimiza. ¿Qué eso te hace sentir? Tus límites no son válidos, tus límites me hieren, a mí no me interesa escuchar cómo esto te impactó, yo quiero que tú escuches cómo esto me impacta a mí. Y te hacía sentir, yo te voy a bombardear con tanta cosa cuando tú pongas tu límite que tú no los vas a querer poner otra vez. Porque va a ser más sobrecogedor el manejar mi reacción que es el manejar la herida que yo te estoy creando anteriormente. Entonces, todas esas dinámicas tienen una forma en la que nos relacionamos y cómo nos relacionamos con otras personas y con nuestra propia persona, donde sentimos que nuestros límites no son válidos, cuando sentimos que porque una persona es hombre puede hacer lo que quiera, cuando sentimos que hay algo malo con mis elecciones, porque como no fui el camino que tú escogiste para mí, tú me abandonaste, o tú te alejaste de mí, o tú me dejaste de hablar por una semana, como todas esas cosas. Entonces reconocer eso, reconocer qué historias hemos creado sobre nuestra propia persona alrededor de eso. Reconocer de nuevo que podemos querer a nuestro padre y pudieron habernos manipulado. Y pudieron haber tenido el rol de víctima. También específicamente el rol de, por ejemplo, persona que surgió aquí mucho, la relación con consumo de sustancia. A lo mejor tu papá te manipuló para que le diera dinero y utilizó ese dinero para consumir. A lo mejor tu papá buscaba ayuda y cada vez que dejaba la familia para volver a consumir sustancia. A lo mejor tenía relaciones extramaritales y cuando la novia lo botaba, la pareja lo botaba, volvía a la casa. Todo eso tiene una dinámica que impacta. Tú puedes decir, mira, yo no lo odio, pero yo no quiero ver cerca. O yo no lo odio, pero este es el impacto que ha tenido en mí. Yo lo puedo aceptar que va a ser una persona que yo aprecio por muchas cosas que hizo, pero la relación con esta persona no es saludable. Y yo necesito mantenerlo a una distancia. Y si ciertas partes de tu familia no les importa,
deciden mantener una relación con la que tú no te sientes cómodo, cómoda o cómoda. Entonces, escoger cómo tú puedes manejarlo. Es más fácil si tú no vives en la casa, pero si tú vives en la casa también saber. Y si tú no puedes mantener esos límites, entonces buscar límites a lo mejor en la terapia, con amistades, con personas que te puedan entender, con personas con quienes tú puedas hablar sobre tu experiencia y te validen. Y puedan reconocer, wow, sí, estuvo muy mal que tú tuviste que vivir eso. Puedes entonces explorarlo. Y ya para ir como más o menos cerrando, los daddy issues, ¿verdad? Yo creo que lo he hablado como en general, pero con la elección de pareja, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, bueno, por los daddy issues, específicamente, por ejemplo, por mujeres, buscan hombres mayores. Que por los daddy issues buscan personas que como que le validen. Eso tiene que ver con temas de autoestima, eso tiene que ver con un montón de cosas. Que no confíen en los hombres, Y puede ser que tener heridas con padres se manifiesten de esas formas. Puede ser, porque es un mundo amplio y variado. Y las formas en las que se pueden manifestar las heridas pueden verse muy diferentes. Pero yo lo que siento es que es importante es ver cómo nos manejamos con las etiquetas. Hay etiquetas que nos sirven, que nos validan, que explican muchas cosas, pero porque tú tengas una etiqueta en un momento, significa que te tienes que quedar con ella el resto de tu vida. Tú no puedes decir, porque yo tuve esta relación con mi padre, ya todo lo que me toca. No necesariamente. Hay algunas cosas que va a ser difícil dejar ir, cosas que vamos a poder cambiar, cosas que va a ser más difícil cambiar, cosas que no vamos a entender. Pero tú siempre puedes escoger las elecciones que tú tienes en tu vida. Tú siempre puedes escoger tus reacciones. Tú puedes escoger qué tú haces con esas heridas, con esas narrativas. Y entender que si en algún momento tú quieres sanarlas, lo puedes hacer. Tú no tienes que decir como, bueno, ya es lo que me toca. Imagínate. No. Tú puedes darte esa oportunidad de sanar, esa oportunidad de crecer, esa oportunidad de escoger qué tú haces con tu historia. Y estar consciente y pendiente de aquellas personas que son rápidas en etiquetarte y en decirte que tú te tienes que mantener aquí. O utilizar ciertas situaciones de tu vida a tu favor y no buscando apoyarte en tu crecimiento. O la utilizan para juzgarte. Entonces, como estar conscientes de las personas a nuestro alrededor y también estar consciente de nuestro mundo interno. De cómo escogemos ver el mundo, de cómo escogemos vivir, de qué oportunidades estamos en disposición de darnos y cuáles no. ¿Y por qué? Entonces, ya con esto, les voy a dejar en el día de hoy del Instagram Live. Déjame asegurarme que no tenga ninguna pregunta por aquí. No tenemos preguntas aquí abajo. Los comentarios están... Ok, creo que ya los vimos todos. Bueno, quiero agradecerles a las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Yo voy a subir este Instagram Live un poquito más tarde a mi perfil también para que otras personas lo puedan ver. Y como yo siempre digo, hay muchas veces que hay personas que ven los Instagram Live, pero no se sienten en confianza de poner un comentario o una pregunta porque quieren mantener la confidencialidad. Pero si ustedes tienen algún comentario o pregunta con respecto a este tema, pueden enviarle un mensaje directo. Y yo voy a ver en la medida de mis posibilidades cómo les puedo apoyar. Yo no puedo dar terapia por mensaje directo, pero puedo ver cómo les puedo validar, cómo les puedo acompañar, cómo les puedo dirigir a recursos con respecto a este tema si les llama la atención. Entonces, gracias por acompañarme en esta noche y nos estaremos viendo próximamente por aquí. ¡Chao!